Well, good afternoon. Buenas tardes. Greetings to you in the name of the Lord Jesus Christ. Los saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Such a pleasure to be here in Argentina for the first time. Es un placer estar aquí en Argentina por primera vez. And firstly, let me thank Dr. Ben and his wife Sonia Y primero me gustaría agradecer al Dr. Ben y a su esposa Sonia and the family of TTN y la Ministries familia de Ministerio TTN for allowing us to be part of your labor in this country. por permitirnos trabajar y ser parte de su trabajo en este país. We know that we have walked into the labor of someone else, Sabemos que estamos ahora tocando en el trabajo de otros and we feel privileged to be part of this momentous occasion, y nos sentimos privilegiados de ser parte de esta ocasión. being your 10th school in Argentina. Esta escuela muy importante siendo la 10ª escuela. So en thank you very Argentina. much for having us here. Así que le agradecemos, muchas gracias por tenernos aquí. I'll also bring you greetings from Durban in South Africa, También les traigo saludos desde Durban en Sudáfrica, from Dr. Segi and his wife Rochelle. del Dr. Segui y su esposa Rochelle. I know some of you listen to him quite regularly. Sé que algunos de ustedes lo escuchan a él de manera regular. He's not praying for you now, he's actually fishing. Él está orando por ustedes, de hecho está pescando, But he sends his greeting to you. pero les manda sus saludos. Before I share some of my thoughts with you this afternoon, Antes de que yo comparta algunos de mis pensamientos con ustedes esta I just tarde, want to make some introductory comments. quiero hacer unos comentarios de introducción. The book of Numbers chapter 10, El libro de Números, capítulo 10, God told Moses to make two specific trumpets. Dios le dijo a Moisés que hiciera 2 trompetas en específico. These were two silver trumpets. Eran 2 trompetas de plata. And each trumpet had a specific purpose. Y cada trompeta tenía un propósito específico. One was blown to gather. Una era soplada para juntar. So whenever the trumpet was blown, all of the nation of Israel would gather. Entonces cuando tocaban o soplaban esta trompeta, todo el pueblo de Israel se juntaba. The second trumpet was blown to give direction. La otra trompeta sonaba para dar dirección. And because the nation of Israel was continually moving through the wilderness, Y como el pueblo de Israel de manera continua se movía por el desierto, they needed direction. necesitaban dirección. They needed to know which place we are heading to next. Necesitaban saber a qué lugar íbamos. The book of Numbers chapter 33 Números capítulo 33 will give you 42 different locations le dará 42 ubicaciones, distintos lugares, of how the nation of Israel went through the wilderness before they reached the promised land. de cómo el pueblo de Israel avanzaba por medio del desierto antes de llegar a la tierra prometida. And the book of Matthew chapter 1 gives you a list of 41 generations. Y Mateo capítulo 1 le habla y le da una lista de 41 generaciones. And Jesus is the 42nd generation. Y Jesús es la generación número 42. So the second trumpet was blown to give specific direction. Entonces esta segunda trompeta era tocada para dar direcciones en específico. So after 10 years of work in this nation, Después de 10 años de trabajar en esta nación, of calling you together, de llamarlos para juntarlos, so a trumpet was sounded 10 years ago una trompeta fue tocada aquí hace 10 años, that brought you to attention. que los trajo a atención, You picked up a specific sound. recogieron este sonido específico, Your spirit man began to tune into a frequency. su hombre espíritu empezó a engancharse con este tono And drew you to these schools. y los trajo a estas escuelas. And as you have been at the schools, Y mientras han estado en estas you escuelas, have been receiving very clear instructions. han estado recibiendo instrucciones específicas, As Dr. Ben and others have been laboring in doctrine and the word. así como el Dr. Ben y otros han estado trabajando en la doctrina con ustedes. But I feel like this school is the time for very clear direction for your next station. Pero creo que esta escuela es un momento importante para otras direcciones específicas. The next phase of where you're going to. La próxima fase hacia donde va. The next station that you have to move into. La próxima estación a donde hay que moverse. So as you are listening
to the speakers, not to any single speaker, but as you are listening to those that are speaking to you. Mientras escucha no a uno específico, sino que a aquellos oradores que le están hablando, Lift up your eyes. levante sus ojos, su mirada. Amen. Amén. Allow your ears to hear intelligently, Haga que sus oídos oigan inteligentemente to know what is the Lord saying to you and the ministry that God has called you to. para saber qué es lo que le está diciendo el Señor y a qué fue usted llamado en el ministerio. Because the trumpet is a loud voice. Porque la trompeta es una voz fuerte. In Revelation chapter 1, En Apocalipsis 1, the Bible will tell you that John turned and he heard a loud voice. la Biblia nos dice que Juan se dio vuelta cuando escuchó una voz fuerte And it was as of a trumpet. y era tal como trompeta. So the trumpet becomes a voice. O sea que la trompeta se transforma en una voz. That which was a literal trumpet Esa voz que era, esa trompeta que era literal, is now a loud voice. ahora es una voz fuerte. And there's a voice in the voice. Y hay una voz dentro de la voz. As you hear speakers, Mientras escucha a los there's oradores, a voice in that voice. hay una voz dentro de esa voz. And it's the voice of the Lord. Y esa es la voz del Señor. And it's coming to you like a loud sound of a trumpet. Y viene a usted como un sonido fuerte de trompeta. This voice is not speaking to a single church. Esta voz no le está hablando a una iglesia en específico. Because this voice is in the midst of 7 churches. Porque esta voz está está entre muchas iglesias. When you read Revelation chapter 1, Cuando usted lee Apocalipsis 1, it is in the midst of the 7 lampstands. dice que está entre medio de los 7 candelabros. The lampstands are the 7 churches. Y estos son las 7 iglesias. The 7 churches are 7 regions. Las 7 iglesias que son las 7 regiones. Like the church in Smyrna or the church in Ephesus. Como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Éfesos. It is not speaking to a specific church, No le está hablando a una iglesia en específico, but churches within that region. sino que hay iglesias en esa región. And some of you represent countries Y muchos de ustedes representan países that have come to this location. que han venido a esta ubicación, a You este lugar. perceive the sound of the trumpet, Percibieron el sonido de la trompeta and you've come to hear the voice of the Lord. y han venido a escuchar la voz del Señor. And it's going to be a very loud voice. Y será una voz fuerte, muy alta en volumen. Amen? Amén. In fact, the biblical word is mega. De hecho, la palabra bíblica es mega. Something great is going to happen. Algo grandioso va a suceder. As you leave this place, Mientras usted se vaya de the este lugar, capacity of your spirit man, la capacidad de su hombre espíritu, the weight of God's glory, el peso de la gloria de Dios, your understanding, su entendimiento, your sight, su vista, your hearing capacity, su capacidad de oír, God is going to greatly expand it. Dios grandemente la expanderá. God is going to broaden your shoulders Dios va a ampliar sus hombros to bear the weight para soportar el peso of the instructions you will receive from the Word of God. de las instrucciones que usted va a recibir de la palabra de Your Dios. mind and your memory capacity Su mente y su capacidad de will be memoria enlarged. será agrandada. All that you have learned over 10 years, Todo lo que han aprendido en estos 10 años, God will allow you to assimilate it just like that. Dios le permitirá a usted asimilarlo así de rápido. Amen? Amén. The way you see La manera que usted ve, will not be linear. You won't see from here to there. la manera que usted pueda ver no será lineal de ahí You a will ahí, be able to see, as Randolph said, from here. sino que usted podrá ver, así como dijo Randall, desde This acá, is peripheral vision. una vista periférica. You are able to stand on the mountain and see everything. Podrá pararse en esa montaña y ver todo. So when you see Venezuela Entonces, cuando usted vea a Venezuela and you see Peru y vea a Perú and you see Chile y vea a Chile and you see Argentina, y ve a Argentina, you don't see the political situation. no ve el asunto, los problemas políticos, You see from here. ve desde acá. Amen? Amén. This is the loud voice that will capacitate you, Esta es la voz fuerte, alta, que lo capacitará, give you ability, le dará habilidad, strengthen you. le dará fuerza. Many of you have come into this place weak, Muchos de ustedes han llegado débil, but as you leave here, pero mientras se the van, strength of the Lord will come upon you. la fortaleza del Señor vendrá sobre You will ustedes. run with great acceleration. Correrán con gran Your feet aceleración. will be quickened into the things of God. Sus pies serán apresurados hacia las cosas de There's a Dios. generation that is rising up
Hay una generación que se who are levanta, receiving such a great capacity. que están recibiendo gran capacidad, They will run like gazelles on the mountain. que correrán como las gacelas en las montañas. They will be able to use both the right hand and the left hand. Podrán usar la mano diestra así como la zurda. They will use the skill of the world Usarán la habilidad de la palabra and the divine ability of grace. y la habilidad divina de la And they gracia. will battle like sons of Zion. Y pelearán como hijos de Sión. Amen. Amén. So as you sit and you listen to these sessions, as there's great labor that will be into the word, Entonces, mientras estén ahí, escuchen las sesiones como que si hay harta labor en la just cual come tratar. with great expectancy. Vengan con gran expectancia, con There gran are some, expectativa. if I can allow you just to see into my spirit man for a moment, Si yo le pudiera hacer que me miraran espiritualmente en mi hombre espíritu en of este what minuto, God is going to capacitate you to do de lo que Dios los va a capacitar a hacer over the next 6 months. en los próximos 6 meses, God is going to do some extraordinary things in your midst. Dios hará entre medio de ustedes cosas extraordinarias. The glory of the latter house is about to dawn upon you. La gloria de esta casa, de la casa postrera, va a caer sobre usted. A weight of His glory never experienced before. El peso de esta gloria que usted nunca antes ha experimentado. Beyond your emotion, beyond your sentiment, Más allá de su emocionalidad y sus sentimientos. there's a spirit capacity, Hay una capacidad the espiritual. ability to see things in the spirit La habilidad de ver cosas en el espíritu. that God will allow you to do on the earth. Y que Dios le va a permitir hacer en la tierra. Amen. Amén. I feel like this is Genesis 49, Siento esto como Génesis 49. where Jacob gathered his sons. Cuando Jacob juntó a sus hijos. Amen. Amén. And for 10 years there's been a gathering. Y por 10 años se han estado juntando. But now we stand as Israel Pero ahora nos paramos en Israel to speak into your destiny, para hablarles a su destino, to tell you what you're going to become, para decirles en qué se van a to give you convertir, clear instruction about where you are going para darle instrucciones claras hacia dónde and van all that God has deposited upon you. y todo de lo que Dios ha depositado sobre usted. That you are now the sons of God. Que ahora ustedes son los hijos de That Dios, Jesus speaks to you as the Israel of God. que Jesús le habla a ustedes como el Israel de It is Dios, almost a commissioning, que es como casi un comisionar, an enviar, appointing, o un decretar, un apuntar. a sending, Es un ascender, a releasing, un soltar, a demand. una demanda. That your spirit would begin to realize the seriousness of the moment. Que el Espíritu se va a empezar a dar cuenta cuán serio es este momento. That as you leave this place, Que mientras usted se vaya de este your lugar, apostolic work su trabajo apostólico in this nation en esta nación will increase so greatly incrementará de gran manera as He speaks into you. mientras le habla Él a usted. Amen. Amén. No longer speaking to you as Jacob, Ya no le habla a usted como Jacob, but speaking to you as Israel. pero sino que les habla como Israel. Jacob, I have created. Jacob, yo creé. Isaiah 43 verse 1. Isaías 43:1. But Israel, I have formed. Pero a Israel yo lo formé. A formation has taken place for 10 years. Una formación que se ha estado pasando en los últimos 10 For this años. moment, Pero en este momento, for you to function as ones that will rule as God. para que ustedes funcionen como aquellos que van a gobernar para The Dios, Prince of God. como príncipe de Dios. Many of you through the school, you've received a limp. Muchos de ustedes a través de las escuelas han recibido un golpe. God has wrestled with you. Dios ha peleado con ustedes. Amen. Amén. He has changed the way you walk. Le ha cambiado la forma que usted camina. He has changed the way you think. Ha cambiado la forma que usted He piensa. has given you the ability to confront your Esau. Le ha dado capacidad para usted confrontar a su Esaú. Deal with things of the past. Tratar y bregar con cosas del Deal pasado. with the sins of this nation in the past. Trabajar con los pecados de esta nación. Move en el on pasado. from relationships that you had to move on from. Irse de relaciones de las cuales usted tenía que dejar. There are things that you've buried. A cosas que usted había enterrado. When Rachel dies, you bury her as Jacob, Cuando Raquel había muerto, la enterró como Jacob. but you journey as Israel. Pero tu caminar fue como Israel. Amen. Amén. I trust that all those things that you needed to bury, Confío en que todas esas cosas que usted necesitaba you enterrar, needed to forget. que necesitaba olvidar. The Bible says, leaving those things behind, La Biblia dice, dejando esas cosas atrás, moving on towards the
the perfection that is in Christ. moviéndose hacia la perfección que es en Cristo. This is where you are at. Aquí es donde están. Amen. Amén. And I know that the Lord is going to do something extraordinary in your life. Y sé que el Señor hará algo extraordinario en su vida. So, I was not sure what to share at the school. Entonces, yo no estaba claro qué es lo que iba a compartir en la escuela. And I told my wife, choose a subject. Y le dije a mi esposa, escoge un título. I'm joking. No, estoy bromeando. I did not know until we were having breakfast with Dr. Ben this morning No sabía hasta esta mañana cuando estábamos desayunando con el Dr. Ben that this was going to be the last school. que esta iba a ser la última escuela. So I had no idea, like all of you. Así que no tenía idea, así como ustedes. So I came to talk to you about how to function as heirs of the kingdom. Entonces yo venía a hablarles de cómo funcionar como herederos del reino. You have received something Han recibido algo, and you have to value it ahora debe atesorarlo so that there is continuation of it. para que pueda haber una continuación de esto. So I just want to read two texts into the school, and much of what I will say will build from these two texts. Quiero leerles dos textos y mucho de lo que voy a decir va a salir de estos dos The textos. first one is in the book of Lamentations chapter 4, El primer texto está en el libro de Lamentaciones, capítulo verse 1 4, and 2. versículo 1 y 2. The background to the text is that Jeremiah, who is prophesying, El trasfondo de este texto es que Jeremías estaba profetizando and he prophesies about the 70 years of captivity that the nation of Israel will go into. y profetizó sobre los 70 años de cautiverio de la cual la nación de Israel iba a entrar. And the book of Lamentations is a lament or a weeping about the condition of the people. Y el libro de Lamentaciones es un lamentar o un clamar del pueblo de Israel Because of the captivity. por la cautividad. So when you read Lamentations chapter 4 verse 1 and 2, the Bible says Entonces cuando leemos Lamentaciones 4, 1 y 2, la Biblia dice how the gold has become dim, cómo el oro se ha puesto opaco, how changed the fine gold. cómo ha cambiado este oro fino. The stones of the sanctuary are scattered at the head of every street. Las piedras del santuario han sido esparcidas en cada calle. Verse 2, Versículo 2. the precious sons of Zion, Los hijos preciosos de Sión, valuable as fine gold, valiosos como el oro fino, how they are regarded as clay pots, cómo se les ahora conoce como arcilla, como vasijas de arcilla, the work of the hands of a potter. la obra del alfarero. The second verse is in Zechariah chapter 9, Versículo 2, el otro texto es Zacarías, verse number 13. capítulo 9, versículo 13. The Bible says, "For I have bent Judah my bow. Dice, yo he doblado a Judá mi arco. I have fitted the bow with Ephraim, Yo puse en mi arco con Efraín and raised up your sons, O Zion, y levanté a tus hijos, oh Sión, against your sons, O Greece, contra tus hijos, oh Grecia, and made you like the sword of a mighty man." y te hice como la espada de un gran hombre. I know that for many schools, Sé que por muchas escuelas the doctrine of sonship has been taught, la doctrina de hijo ha sido enseñada, primarily focusing on sonship within a family, mayormente enfocada en ser hijo como en una familia, sonship within households of faith, como hijo en casas de fe, a father and his sons. como padre y sus hijos. And many of our households would have gone through a period of transition. Y como muchas de nuestras casas pueden haber pasado tiempos de transición. As you have received the doctrine, Mediante usted recibía esta doctrina, meditated and understood it, mientras la entendía y meditaba en ella, you would realize that you are not just a pastor se daba cuenta que usted ya no era solo un or pastor an apostle or an evangelist, o un evangelista o un apóstol, but you are also a father. sino que también era un padre.
This is not gender context. Esto no tiene que ver con género. You're a father to the people that God has placed under your care. Usted es un padre de las personas que Dios le puso en su cuidado, bajo su cuidado. The New Testament would often use the word elder to describe this role. El Nuevo Testamento muchas veces usó la palabra anciano para describir este rol. Sometimes the word shepherd is used or overseer. Muchas veces la palabra pastor o la palabra supervisor se usaba. Peter would write of the responsibility Pedro hablaba y escribía sobre la responsabilidad that you carry as one who is an overseer. que usted carga cuando usted es un supervisor. So there are sons of the household. O sea, entonces hay hijos de la casa, But you need to understand that while you have sons that are in your quiver, pero debe entender que mientras que hay hijos que están en su part aljaba, of your family, part of your household, parte de su familia, parte de su casa, there is a bigger picture. también hay un cuadro mucho más grande. The Bible calls it a meta-narrative. La Biblia habla respecto a esto como la narrativa meta, la Something metanarrativa, greater. algo mayor. So when you're reading Lamentations chapter 4, Entonces cuando leemos Lamentaciones capítulo 4, the Bible calls them the precious sons of Zion. la Biblia los describe como los hijos preciosos de Sión. But Jeremiah's lament Pero el lamento de Jeremías is that these sons have lost their gold, they've lost their shine. es que estos hijos han perdido como oro su brillo. These stones are scattered, they are not placed. Estas piedras no están puestas, están dispersas. They are scattered on every street, Están dispersas en todas las calles, meaning they have not found their purpose, they have not found where they fit. significando que no han encontrado un lugar donde encajar, no han encontrado su propósito. But they are actually the precious sons of Zion. Aún así son los hijos preciosos de Sión. So when you look at the city that Pastor Randolph is describing to you, Entonces cuando usted ve la ciudad que el pastor Randolph le ha estado describiendo, you need to understand that this city has sons. debe entender que esta ciudad tiene hijos. So you are sons of a city. Entonces usted es hijo de una ciudad. Most commonly, the word used to describe the city is the word Zion. La palabra más común para describir esta ciudad es Sión. Sometimes Jerusalem or the New Jerusalem. Muchas veces Jerusalén o la Nueva Jerusalén. As Randolph is explaining, the city of the living God. Así como el Randolph explicaba, la ciudad del Dios viviente. But God has sons. Pero Dios tiene hijos. So you are sons of a city. Entonces ustedes son hijos de una ciudad. You are precious sons of Zion. Son hijos preciosos o preciados de Sión. The word sons of, La palabra hijos de, like sons of God, así como hijos de Dios, means you carry the substance of the source from which you are come out from. significa que usted carga la fuente del cual usted salió. For instance, God is spirit. Por ejemplo, Dios es espíritu. So the substance of sonship is spirit, Entonces la sustancia de hijo es espíritu. because you are born of God. Porque usted ha nacido de Dios. God is love. Dios es amor. So you are born of God. Entonces usted nació de Dios. So the substance of that which you are born out of Entonces la sustancia de aquello que usted nació is what you carry. es lo que usted carga. God is light. Dios es luz. You are sons of light. Ustedes son hijos de You luz. carry the substance of that which you are born out of. Cargan la sustancia del cual ustedes nacieron. So when we say you are sons of Zion, Entonces cuando decimos que usted es hijo de Sión o hijos de Sión, Zion has qualities. Sión tiene características. Zion is a city. Sión es una ciudad. Zion is a position. Sión es una posición. And you are precious sons of Zion. Y ustedes son hijos preciados de Sión. Amen. Amén. So when you come into a city, Entonces cuando usted viene a una ciudad, and if I ask you, where are you from? y si le pregunto, ¿de dónde es? You will tell me, I am from Buenos Aires, Me dirá, yo soy de Buenos Aires. or I am from Santiago. O yo soy de Santiago. Or you will say to me, O me dirán, I am a son of this city, yo soy un hijo de esta ciudad. meaning I was born in this city. Significa, yo nací en esta ciudad. I grew up in this city. Yo crecí en esta ciudad. I was educated in this city. Yo fui educado en esta ciudad. I have a family in this city. Tengo una familia en esta ciudad. Everything about you is connected to that city.
Todo respecto a usted está conectado a esta ciudad. So you know that cities have different suburbs. Entonces usted sabe que las ciudades tienen suburbios distintos. And sometimes people have distinct languages, distinct dialects. Y hay muchas veces esta gente de estos distintos lugares tiene un dialecto And you can diferente. very quickly identify by the dialect Y puede rápidamente diferenciar por medio del dialecto where the person comes from. de dónde viene esta persona. And you know that that person is a son of that city. Y usted sabe que esa persona es un hijo de esa ciudad. Just like you have fathers of nations. Así también como usted tiene padre de naciones, In the history of the South Americas, en la historia de Sudamérica there's a man called José de San Martín. hay un hombre llamado José de San Martín. Is that correct? ¿Está bien dicho? In the 1700s. En el 1700. And is regarded as the father of Argentina and Peru and Chile, is it? Y es conocido como el padre de Argentina, de Perú y de Chile. Is Es regarded así. as one that gave you your independence from Spanish rule. Es así, se le conoce como aquel que le dio la independencia de la soberanía de, So in the de history España. of your nation, Entonces, en la historia de su nación, you would regard him as the father of the nation. lo tienen en cuenta como el padre de la nación. So the independence that you enjoy O sea que la independencia que usted disfruta is because of a father. es por un padre. Very similar to our own country in South Africa. Muy similar en nuestro propio país, So Sudáfrica. when we gained our independence, not so much independence, but freedom from apartheid, Cuando tuvimos nuestra libertad, más que libertad, nuestra independencia, and when we had our first free and fair elections in 1994, cuando en el 1984 tuvimos nuestras elecciones libres, Nelson Mandela was regarded as the father of our nation. Nelson Mandela fue conocido como el padre de nuestra nación. Amen? Amén. The same with many other countries that gained their independence. You would regard certain individuals that brought that kind of freedom as fathers of the nation. Lo mismo con otros países o pueblos que fueron liberados, también se le conocen a la persona que entregó la libertad como el padre de esa nación o de ese país. Now, in the year that we received our freedom, En el año que nosotros recibimos nuestra libertad, my eldest daughter was born. mi hija mayor fue nacida. That was in 1994. Fue en el 1994. So she is regarded as, in our country, she is regarded as a born free. En nuestro país a ellos se les conoce como nació libre, nació en libertad. So if I want to track our history, I just look at my daughter. Entonces, si yo quiero ver mi historia o la historia de nuestro país, simplemente tengo que ver a mi hija. And I will know exactly how far we have come in terms of our freedom. Y puedo ver cuánto hemos avanzado en nuestra libertad. Are you enjoying the history lesson? ¿Le gusta la clase de historia que le estoy dando? There's a point to it, don't worry. Hay un punto al cual quiero llegar. You are all sons of where you come from. Todos ustedes son hijos de donde vienen. De su It origen. affects the way you think. Afecta de la manera que usted piensa. It affects how you perceive, how you see. Afecta de la manera que usted percibe o usted ve. Sometimes you are called sons of the soil. Muchas veces les son llamados como hijos de la tierra. But when you received Christ into your heart, Pero cuando usted recibe a Cristo en su corazón, you are now born of another city. usted ahora es nacido de otra ciudad. Amen? Amén. You are now called sons of Zion, Ahora son llamados hijos de Sión, sons of God. hijos de Dios. And you have to bear the image of the one that you are born of. Y deben cargar y reflejar la imagen de aquel del cual nacieron. This is called the doctrine of predestination. Esto se llama la doctrina de la predestinación. You are predestined Usted es predestinado to be conformed para ser conformados to the image of the Son, a la imagen del Hijo, who is the firstborn among many brethren. el cual es el primogénito entre muchos hermanos. You have been born of the image of the dust, Usted ha nacido de la imagen del polvo, Adam. Adán. But you shall also bear the image of the heavenly man, Pero también debe cargar la imagen del hombre celestial, Christ. Cristo. So why did you come to the school? Entonces, ¿por qué vino a la escuela? Why did you come to
listen to Dr. Ben for 10 years? ¿Por qué ha venido a escuchar al Dr. Ben por 10 años? Because God is bearing upon you Porque Dios está poniendo sobre usted to carry the image of the heavenly man. para cargar la imagen del hombre celestial. There was a time when the Pharisees asked if the disciples pay tax. Hubo un tiempo donde los fariseos le preguntaron a los discípulos si ellos pagaban In the impuestos. book of Luke chapter 20 verse 22. En el libro de Lucas 20:22. And the question was, is it lawful to pay Caesar his tax? Y la pregunta era, ¿es ley pagarle a César su impuesto? So Jesus perceived the question Jesús percibió la pregunta and he said to me, he said to them rather, y les dijo a ellos, he said to them, give me a coin. dice, dame una moneda. And the coin was 1 denarii Y una moneda, esa moneda era un denario or a denarius. o un denarius. And when they gave him the coin, Y cuando le dieron esta moneda, he asked them, whose image is on this coin? le preguntó, ¿la imagen de quién está en esta moneda? And they said to him, it is Caesar's image. Y le dijeron, es César. So he said, Entonces él dijo, you must give to Caesar what is Caesar's, denle al César lo que es del César, but you must give to God what is God's. pero denle a Dios lo que es de Dios. Now, this is not about the coin. Ahora, esto no se trata de la moneda, It is about the image on the coin. se trata de la imagen de la moneda. You give to Caesar his image, Tú le das al César su imagen, but you give to God his image. pero tú le das a Dios su imagen. By the way, Por cierto, denarius denarios means to Significa- contain 10. significa contener 10. You had the 10th school, by the way. Tienen la escuela número 10, por cierto. 1 denarius means to contain 10. Un denario significa contenedor de 10. If you had to work for a day, Si usted tenía que trabajar por un the día, book of Matthew chapter 20, el libro de Mateo capítulo 20, Jesus uses the parable Jesús usa la parábola of laborers that come to work at different times in the day. de trabajadores que vienen a trabajar en distintas horas del día. But the wages for one day Pero el trabajo de un día was 1 denarius. era un denario. It's to contain 10. Es contener 10. By the way, there are 10 commandments. Por ende, por cierto, hay 10 mandamientos. In Genesis chapter 18, En Génesis capítulo 18, when Abraham is interceding with God cuando Abraham está intercediendo con for Dios, Sodom and Gomorrah, intercediendo a Dios por Sodoma y Gomorra, he says to God, if there is 50, le dice, si hay 50, God says, if there's 50 righteous, I will not destroy this place. Dios dice, si hay 50 justos, no destruiré esto. So Abraham said, God is in a good mood. Let me try again. Entonces Abraham dijo, Dios está de buenas hoy, So he está en said, buena if there's- actitud, déjame intentarlo de nuevo. If there's 45, Dios, si hay 45, God said, yes, if Dios there's dijo, 45. sí, sí hay 45. And then he went to 40 and Después 30, 40, 20. 30, 20. But the final number Pero el número final was 10. fue 10. 10 is not about the quantity. 10 no es de la cantidad, It is not just the numerical value. no es el número valórico o el valor del número. 10 is the image. 10 significa la imagen. When you look at Matthew chapter 20, Cuando usted ve Mateo capítulo 20, laborers are called at different times in the day, a los trabajadores se les llama en distintas horas del día, but the wages is the same. pero la paga es la misma. If you came at early in the morning, Si usted llegó temprano en la mañana, if you came at the 3rd hour, si llegó a la tercera hora, the 6th hour, a la sexta the hora, 9th a hour, la novena hora the 11th hour, o a la 11ava hora, you will get the same wages. usted recibía el mismo pago, 1 denarii. un denarius. What is on the denarii? ¿Qué es lo que está en el denario? It is Caesar's image. Es la imagen del César. But God does not want Caesar's image. Pero Dios no quiere la imagen de César. He wants his image. Él quiere su imagen. So what do you labor for? Entonces, ¿para qué usted trabaja? I labor till Christ is formed in you. Yo trabajo hasta que Cristo sea formado en What ti. is that labor? ¿Cuál es esa labor? To bear the image of the heavenly man. Para cargar la imagen del hombre celestial.
This is the duty of the sons of Zion. Esta es la labor de los hijos de Sión. The quality of the sons of Zion La calidad de los hijos de is to Sión bear the image es cargar la imagen of the one you are born of. de aquel del cuyo tú naciste. So if you came into the labor early in the morning, Entonces, si tú llegaste al trabajo temprano en la mañana, or if you came into the labor at the 11th hour, o si llegaste al trabajo a la 11ª hora, the image does not change. la imagen no cambia. It's the same image. Es la misma imagen. Amen? Amén. You can negotiate Puede negociar about the wages, respecto al pago, or you can know who is your reward. o puedes saber quién es tu recompensa. You can be a contract worker. Puedes ser un contratista, You can be an employee. puedes ser un empleado. When you go to get a job, you negotiate. Cuando usted va por un trabajo, usted negocia. In fact, when you read Matthew chapter 20, Incluso cuando lee Mateo 20, you will read of two kinds of laborer. leerá respecto a dos trabajadores. The first laborer negotiated. El primer trabajador negoció The next laborer came in and said, "Give us whatever is fair." y el segundo trabajador vino y dijo, dame lo que sea justo. Are you listening? ¿Me está entendiendo? You can be in the ministry in two categories. Puede estar en el ministerio en dos categorías. On a negotiated wage, De manera que negoció su pago, or you can just let the Lord be your reward. o simplemente puede dejar que el Señor sea su recompensa. But your function doesn't change. Pero su función no cambia. That you must bear the image of the heavenly man. Que usted debe cargar la imagen del hombre celestial. What is that image? ¿Cuál es esa imagen? It is the intelligence of Jesus Christ. Es la inteligencia de Jesucristo. What is that image? ¿Cuál es esa imagen? It is the morality of Jesus Christ. Es la moralidad de Jesucristo. What is that image? ¿Cuál es esa imagen? It is the glory of Jesus Christ. Es la gloria de Jesucristo. What is that image? ¿Cuál es esa imagen? It is the authority of Jesus Christ. Es la autoridad de Jesucristo. What is that image? ¿Cuál es esa imagen? It is the divinity of Jesus Es Christ. la divinidad de Jesucristo. In his humanity, En su humanidad, you will know where Jesus was born, tú sabes dónde Jesús nació, where he was brought up, dónde fue criado, where did he do ministry. dónde hizo ministerio. This is the humanity of Christ, Esa es- right from the time he was a child. Esta es la humanidad de Cristo desde el momento que era niño. That Jesus grew in wisdom, in stature, Que in Jesús favor with God and crecía, with man. que Jesús crecía en estatura, en buen testimonio con el hombre. And the Bible will tell you he increased, Y la Biblia dice que él incrementaba and the grace of God was upon him. y la gracia de Dios estaba sobre él. At 12 years old, he was in the temple A los 12 años él estaba en el templo talking to wise men. hablando con los sabios. At 30 years old, he was with John at the Jordan. Estaba con Juan a los 30 años en el Jordán. And then the heavens opened Y después los cielos se abrieron and ministry began. y el ministerio empezó. That's the humanity. Esa es la humanidad. But you see, you're not serving that Jesus. Pero usted no está sirviendo a ese Jesús. You're serving the Jesus who was crucified, Usted está sirviendo al Cristo que fue crucificado. who died, Al Jesús que fue was crucificado. buried, Que murió, que fue who enterrado. was resurrected, Que fue revivido. who ascended, Que fue enviado, and descendió. who is also seated. Que ascendió y fue sentado. Amen? Amén. So it's easy to ask you, which Jesus are you serving? Es fácil preguntar, entonces, ¿a qué Jesús sirves tú? But we are serving a Christ who is seated above principalities, Pero nosotros servimos a un Cristo que está sentado sobre principados, above powers, sobre poderes, above dominions, sobre dominios, above the rulers of this age. sobre los gobernantes And de the esa Bible era. says we are seated with him Y la Biblia dice que estamos sentados con Él in heavenly places. en lugares celestiales. That's your view. Esa es tu visión. This is the image that you have to bear Esta es la imagen que usted debe cargar as the sons of Zion. como los hijos de Sión. Amen? Amén. Now, in Zechariah chapter 9, Ahora, en Zacarías 9, the Bible says, "And I have raised up your sons, O Zion, la Biblia dice, yo he levantado tus hijos, oh Sión,
against your sons, O Greece. En contra de tus hijos, Grecia. So do you know there are sons of Zion Saben que hay hijos de Sión and there are sons of Greece? y hay hijos de Grecia. I got news for you. Tengo noticias para usted. Both of them are inside you. Ambos están dentro tuyo. It's called your flesh Se llama tu carne and your spirit. y tu espíritu. And there's a war Y hay una guerra. because the sons of Zion Porque los hijos de Sión are raised up against the sons of Greece. han sido criados o levantados para ser en contra de los hijos de Grecia. Are you listening? ¿Me está entendiendo? Now, I will talk to you about it firstly Ahora- in the individual context. Le voy a hablar de eso en un contexto individual. But then I will also talk to you about it in a corporate context. Pero después le voy a hablar de esto en un contexto corporativo. So when you talk about the sons of Zion, Cuando hablamos de los hijos de Sión, do we all agree that's us? ¿todos estamos de acuerdo que somos nosotros? But there's also the sons of Greece. Pero también están los hijos de Grecia. Now, when you talk about the sons of Greece, Cuando hablamos de los hijos de Grecia, you are talking about sons of Greece, estamos hablando de los hijos de Grecia, sons of Zion. hijos de Sión. You are born of that. Tú has nacido de eso. You carry the substance of that. Cargas la sustancia de eso. So if you take Pastor James, who's sitting here in the front, Si tomas al pastor James que está sentado aquí al frente and you take Rodrigo, y tomas a Rodrigo, they are born in two different time frames. nacieron en dos épocas o tiempos distintos. But what if I tell you they are both affected by the spirit of Greece? Pero ¿qué tal si te digo que ambos son afectados por el espíritu de Grecia? It's a way of thinking. Es una manera de pensar. So this is what the Bible does. Entonces esto es lo que hace la Biblia. God gives you a prototype. Dios te da un prototipo, He gives you a pattern. te da un patrón, He gives you an example. te da un ejemplo. So he gives you the nation of Israel, Entonces te da la nación de Israel, who are called Hebrews. que se les llama hebreos, And he uses them as a prototype. y los usa a ellos como He uses prototipo, them as a pattern. los usa como un patrón. But these sons of God, Pero estos hijos de Dios, and it's easy to know that because in the book of Exodus chapter 4 verse 22, es fácil saber que son hijos porque en Éxodo 4:22 the Bible will tell you Israel is my firstborn son. dice la Biblia que Israel es mi primer hijo o mi So the primogénito. entire nation of Israel Entonces toda esta nación de Israel was called God's son. fueron llamados el hijo de Dios. But when they began to become a kingdom and they were divided, Pero cuando se convirtieron en un reino y fueron divididos, we know that they were invaded by Assyria. sabemos que los invadieron a los sirios, They were invaded by Persians. fueron invadidos por los persas, They were invaded by Babylonians. fueron invadidos por los They de were Babilonia, invaded by Greeks. fueron invadidos por griegos, They were invaded by Romans. fueron invadidos por los romanos. All of these represent a way of thinking. Todos estos representan una manera de pensar. So you can say that you are a son of Zion, Entonces usted puede decir que es un hijo de Sión, but your thinking tells me whether you truly are. pero tu manera de pensar me dice a mí si eso es verdad o no. So when you look at the Hebrew Entonces cuando tú ves al hebreo and you look at the Greek, y ves al griego, they think differently. piensan distinto. How many of you pray? ¿Cuántos de ustedes oran? Some people said amen. Unos dijeron amén. That means it's the end of the prayer. Significa eso es el final de la oración. How many of you pray? ¿Cuántos oran? Okay. So today I'm going to show you whether you're a Hebrew or a Greek. Ahora les voy a mostrar si es un hebreo o un griego. When the Greeks pray, Cuando los griegos oran, they pray to individual gods le oran a dioses individuales, based on what they need for that moment. basados en su necesidad para ese momento. So if they are going to war, Si van a la guerra, they will pray to the Greek god Zeus. le oran al dios griego Zeus.
If they are doing battle on water, Si están peleando sobre las aguas, they will pray to a specific God. le oran a un Dios específico. If they are celebrating a feast, Si están celebrando una fiesta, they will pray to the God of fertility, le oran a Dios de la fertilidad, like Aphrodite. como Efroditas. So they had a God, an individual God, Tenían un Dios individual for everything they needed. por cada una de las cosas que necesitaban. And it was individualistic. Y era individualista. So we would seek God at the time that we need Him for a specific thing. Entonces veíamos a este Dios en el tiempo, en el momento que necesitábamos algo específico de Él. So, do you know that you can know God only by what you are going through? Pero usted sabe que usted solo puede saber o conocer a Dios por medio de lo que usted está pasando. Are you listening? ¿Me está entendiendo? What does that mean? ¿Qué significa? So, if I am sick, Si yo estoy my enfermo, physical body, I'm sick. mi cuerpo físico, estoy enfermo, How do you want to know God? ¿cómo quiero conocer a Dios? You want to know God as Jehovah Rapha, Quiero conocer a Dios como Jehová Rafa, that God that heals. el Dios que sana. So, this is what you do. Esto es lo que hace. You compartmentalize God. Tú agarras a Dios y lo compartimentalizas, lo separas. So, if I'm going through a financial struggle, Si estoy pasando por una lucha financiera, then I want to know Him as Jehovah Jireh, entonces quiero conocerlo como Jehová Jireh, the God that provides. el Dios que provee. And we can go on with the list. Y podemos ir por la lista y avanzar. So you will pray according to the specifics Entonces usted ora según lo específico of what war you are engaging. de qué es lo que qué está pasando. That's Greek thinking. Eso es la manera griega de pensar. But the Hebrew, Pero el hebreo, he doesn't think like that. él no piensa así. He doesn't approach God based on my needs. Él no llega y se acerca a Dios según sus necesidades. He would recite something that is recorded for you in the book of Deuteronomy chapter 6. Él decía algo que está grabado y escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6. It is called the Hebrew Shema. Se llama el Shema hebreo. And this is what it said. Y esto es lo que dice. Hear, O Israel, Aquí, escucha Israel, the Lord our God el Señor mi Dios, nuestro is Dios, one God. es un Dios. He is not divided. No está dividido. Are you listening? ¿Me está escuchando? So the Hebrew approach to God Entonces, la forma hebrea de acercarse a Dios is not based on what I need no está basado en lo que yo necesito, in terms of prayer. en términos de oración. The Hebrew's approach to God is, La forma hebrea de acercarse a Dios our God is one. es, mi Dios es uno. They don't approach God on the individual. They approach Him on the collective. No se acercan a Dios de manera individual, se acercan a Dios de manera colectiva, de todo lo que Él es. So Greek thinking Entonces la manera griega de pensar comes into the way you can even pray to God. viene y te afecta hasta de la manera que tú le oras a Dios. Because most of your prayer is I, Porque muchas de tus oraciones son Me. yo, my, yo, mis, my church, mi iglesia, my child. mi hijo. Are you listening? ¿Me está escuchando? The Hebrew would say, El hebreo diría our Father. nuestro Padre. Are you listening? ¿Me está escuchando? He would use us. Usaría el nosotros. He would use we. Usaría nosotros. He would never see himself as separate from the rest. Nunca vería a uno separado del resto. So, the precious sons of Zion Entonces, los hijos preciados de Sión allow the gold to become dim. permitieron que el oro se volviera sin brillo. When you say you are a son of Zion, Cuando tú dices que eres un hijo de Sión, but you think like the son of Greece. pero piensas como un hijo de Grecia. Amen? Amén. What about worship? ¿Qué hay de la adoración? So worship is what we did for 15 minutes today. La adoración es lo que nosotros hicimos por 15 minutos hoy. It becomes an influence Se vuelve una influencia on how we sing our songs to God
and how we praise Him and how we dance. de cómo le cantamos a Dios, cómo hacemos nuestra adoración o alabanza o bailamos o danzamos para Él. So worship is determined by a specific time. Entonces la adoración es determinada por cierto tiempo. It is allocated within the liturgy of our service. Está puesto en el itinerario de nuestro servicio. Sorry, I forgot to tell you at the beginning, I might offend you. Pero se me olvidó avisarle que puedo ofenderle un poco. This is my disclaimer. Este es mi pie de página. So I'm not sure if I'm doing any sessions after this, right? Entonces no estoy seguro si voy a continuar después de esta sesión. So when you talk to the Greek about worship, Entonces cuando tú le hablas a los griegos de la adoración, you receive your understanding of what worship is. recibes su entendimiento de lo que That, es la that does not mean adoración. all this is wrong. It doesn't mean we don't agree with all of this. No significa que no estamos en acuerdo con todas estas cosas, Okay? Because the Bible is clear that we do all of this. porque la Biblia es clara, por eso hacemos todo But esto. it's the way we see it, it's the way we view it, it's how we think about it. Pero la manera que pensamos, es como lo observamos, es como lo vemos. So we think of worship as the time where we sing our songs and we dance and we lift our hands. Entonces pensamos en nuestro tiempo de adoración como el momento donde levantamos nuestras manos, danzamos y hacemos todas estas cosas. And we confine it to songs and music. Y lo confinamos o lo estructuramos a canciones o música. Okay? But the Hebrew, for him worship was everything he did in his daily life. Entonces, pero para el hebreo, la adoración es todo lo que él hacía en su vida diaria. So when he was working his field, Entonces, cuando él trabajaba en el campo, he was already thinking about the offering that he would take from this field él ya pensaba en la ofrenda que iba a sacar de este campo to go to the feast, para ir a las fiestas, the feast of Passover, la fiesta de la Pascua, the feast of Pentecost. la fiesta del the Feast of Pentecostés, Tabernacles. la fiesta de los So tabernáculos. he's working the field. Entonces, él está trabajando en el, But en la in his tierra, mind- en el campo. Hear, O Israel, Pero the en su Lord our mente- God is one God. En su mente ya está aquí, Señor, aquí Israel, nuestro Dios es uno, es. Amen? Amén. And he would be focused already on how he was going up to the feast to make this offering with the whole nation. Y él ya estaba pensando en cómo iba a agarrar toda esta ofrenda y la iba a dar con toda la nación. So he didn't view worship as I lift my hands Él no veía su adoración como que yo levantaba mis manos, como que él levantaba sus manos, or I sing my songs. o él o yo canto mis canciones. He would view worship as Psalms 122. Él veía la adoración como Salmo 122. I was glad when they said to me, Y yo estaba contento cuando ellos me dijeron a mí, let us permítenos a nosotros go to the house of the Lord. ir a la casa del Señor. But to go to the house of the Lord, Pero ir a la casa del Señor he had to work his field. había que trabajar en el campo. He had to take the produce of his field. Tenía que tomar el producto de su campo. He had to carry it with him. Tenía que cargarlo con él. And then he would go and make his offering. Y después él tenía que hacer su ofrenda. His work Su trabajo, su labor, was service to God. era servicio a Dios. To him, it was worship. Para él eso era adoración. Amen? Amén. So, when you sing the songs on a Sunday or whichever day you meet for your meetings, Entonces cuando usted canta una canción cada vez que se junta un domingo and you leave the building, y se va del lugar, del edificio, and you go back to your places of employment or work or whatever you do, y vuelve a su lugar de empleo o hacer lo que sea que usted haga, everything you do is unto the Lord. todo lo que usted hace es para el Señor. We do all things to bring glory to the Lord. Hacemos todas las cosas para traer gloria al Señor. That's worship. Eso es adoración. Worship is service. Adoración es servicio. Amen? Amén. You can go and look at what Abraham did Puede ir y ver lo que hizo Abraham when he offered his son Isaac. cuando ofreció a su hijo Isaac. He said to the servants, Le dijo al servicio, my son and I, we are going to worship. le dijo a los empleados, mi hijo y yo vamos a ir a adorar. But what was he going to do? Pero ¿qué es lo que él iba a hacer? He was going to be obedient. Él iba a ser obediente. What did God say to him? Que Dios le dijo a él. He said, take your only son Dice, lleva a tu único hijo and offer him to me as a sacrifice. y ofrécemelo como sacrificio.
What was Abraham doing? He was obeying what God told him to do. ¿Qué hacía Abraham? Obedeciendo lo que Dios le dijo. What is worship? ¿Qué es adoración? Worship is obedience. Adoración es obediencia. But your Greek mind Pero tu mente griega interferes interfiere with the sons of Zion. con los hijos de Sión. Now, you can take different areas. This is a separate, and it's a very large subject, but that's not my main subject. Este es un tema amplio, pero usted puede agarrar cualquier área. Just take the aspect of male and female. Puede tomar el aspecto entre hembra y varón. You can think as a Greek, Puede pensar como griego or you can think as a Hebrew. o puede pensar como hebreo. Take the aspect of sex. Tome el aspecto del sexo. You can think as a Greek, Puede pensar como griego or you can think as a Hebrew. o puede pensar como hebreo. Now, when I say Hebrew, Y cuando digo hebreo, I'm not asking you to be a Hebrew. yo no le estoy diciendo que sea un hebreo. I'm asking you to look at the principles that God gave us through the Hebrews Es que vea, yo lo que quiero que usted vea los principios que Dios nos dio a través de los hebreos. of how we view things. De cómo vemos las cosas. So the precious sons of Zion Entonces los preciosos hijos de Sión in the city of God en la ciudad de Dios have to rise up, deben levantarse, but they have to change the way they think. pero deben cambiar la manera en que piensan. These sons Estos hijos are beyond just the sons of your household. están más allá que sus hijos de las casas locales. The New Testament uses this word, El Nuevo Testamento ocupa la siguiente palabra: sons of the kingdom, hijos del reino, sons of light, hijos de luz, sons of the day. hijos del día. This is a collective term Esto es un término colectivo used to describe people of a city. usado para describir a un pueblo de una ciudad. So, as Pastor Randolph is going through the description of the city, Entonces, mientras el pastor Randolph iba por medio de la descripción de la ciudad, remember that the city produces a specific kind. acuérdense que la ciudad produce a cierto tipo. These are sons of Zion, Estos son hijos de Sión, the products of Zion. el producto de Sión. But they have to combat the way they think. Pero deben combatir de la manera que piensan. So you follow a Roman Greek calendar. Usted sigue un calendario greco-romano. Do you know that all the days of the week come from the names of certain gods? Saben que todos los días de la semana son los nombres de ciertos dioses. Sunday, sun god. Monday, moon god. Domingo, dios de la luna, dios del sol. Lunes, dios de la luna, etc. So you're a Greek worshipper without knowing it. Usted es un adorador griego sin saberlo. Are you listening? ¿Me está escuchando? But Pero it is not the day, no es el día, because you are sons of the day. porque ustedes son hijos del día. That's what you are, sons of the day. Eso es lo que son, hijos del día. Jesus said, Jesús dijo, I must work while it is day. I'm sorry. I must work while it is day. Yo debo trabajar mientras es de día, For night comes. porque viene la noche. Day means Día the significa length of your life. el largo de su vida. Night means sleep or death. La noche significa dormir o morir. While you live, Mientras vive, you work. usted trabaja. What is work? ¿Qué es el trabajo? Worship. Adoración. So, day is not 24 hours. Entonces, el día no es 24 horas. Day is the time that you live on this earth. El día es el tiempo que usted vive en esta tierra. The day with the Lord Un día en el Señor is like 1,000 years. es como 1000 años. And 1,000 years Y 1000 años is like one day. es como un día. Amen? Amén. The sons of Zion Los hijos de Sión redeem the time. redimen el tiempo. They know how to take what we call natural time, Ellos saben cómo tomar lo que llamamos el tiempo which is natural, governed by days and weeks and calendars, el cual es gobernada por días, semanas, meses, but they calendarios, redeem it pero lo redimen for the Lord. para el Señor. Okay?
¿ok? That's why Christ the Redeemer Por eso es que el Cristo, el Redentor, lives in you. vive en ti, He moves in you. se mueve en He ti, has his way in you. tiene su manera So en ti. everything in life Entonces todo en la vida can be redeemed. puede ser redimido, But he needs a temple. pero necesita un templo. You are the temple. Tú eres el templo. He comes and he lives in that temple. Él viene y vive en ese templo. The Bible says Zion is the dwelling place of God. La Biblia dice, Sión es el lugar de morada de Dios. Later on, Paul would come and say to the Corinthians, don't you know that you are the dwelling place of God? Pablo a los Corintios venía y le decía, ¿acaso tú no sabes que tú eres So la morada Zion de is now a Dios? people Entonces ahora Sión es un pueblo in whom God lives. en el cual Dios vive. And it's not any ordinary people. Y no es cualquier pueblo. It's called the precious sons of Zion. Se llaman los preciosos hijos de Sión. You know why? ¿Saben por qué? There was precious blood shed for you, Porque había sangre preciosa que fue derramada por so ti. that you will be made kings and priests unto God the Father. Para que usted pueda haberse sido hecho reyes You y are a sacerdotes kingdom of priests. ante Dios. Ustedes son un reino de sacerdotes. So will the sons of God please stand up? Entonces, que los hijos de Dios pónganse de pie. Father, we thank you for this day. Padre, te damos gracias por este día. Thank you for the life we have received from your word. Gracias por la luz que hemos recibido por medio de tu palabra. I pray for our minds Oro por nuestras mentes, that we would receive que podamos recibir the spirit of wisdom el espíritu de sabiduría, and knowledge conocimiento and understanding y entendimiento of the revelation of Christ. de la revelación de Cristo. I pray that the eyes of our understanding Oro para que los ojos de nuestro entendimiento would be opened. sean abiertos. Thank you that the sons of Zion Gracias porque los hijos de are Sion warring against the sons of Greece. están peleando, teniendo guerra con los hijos de Grecia. Change our minds. Cambia nuestras mentes. Open our minds. Abre nuestras mentes. Let us see Christ Y haz que veamos a Cristo seated on the throne, sentado en el trono. and that we are seated in Him Y que estamos sentados en Él, in heavenly places. en lugares And this celestiales. is the descending city Y esta es la ciudad que desciende, coming out from God. que viene desde Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Grace, mercy, and peace to you.